El equipo está conformado por César, Hanna, Sofía, Edgar y su servidor Roberto. En este proyecto les hablaremos sobre cómo fue la Primera Guerra Mundial y cómo los soldados vivieron las condiciones, y las compararemos con las condiciones que sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial y durante la actualidad, cómo están viviendo los soldados. La Primera Guerra Mundial cambió la manera de hacer la guerra, ya que millones de hombres quedaron atrapados en un infierno de barro, miedo y muerte, mejor conocido como las trincheras. Las trincheras eran zanjas profundas, construidas para protegerse del fuego enemigo, pero pronto se fueron convirtiendo en prisiones. Cada línea de trinchera podía extenderse kilómetros, separadas por un espacio mortal conocido como Tierra de Nadie. Atrapados ahí durante semanas, los soldados soportaban no solo el peligro constante de ser abatidos, sino condiciones de vida absolutamente inhumanas. La humedad era una amenaza constante. El agua se acumulaba en el fondo de las zanjas, empapando botas y uniformes. Muchos soldados sufrían de pie de trinchera, que era una dolorosa infección que podía terminar amputándoles las varias partes del cuerpo. Las ratas, algunas del tamaño de gatos, infestaban sus refugios, alimentándose de los cadáveres y contaminando las pocas provisiones que tenían. Los piojos eran omnipresentes, provocando enfermedades y un pocor insoportable que casi volvía locos a todos los que estuvieran ahí adentro. Pero no solo su cuerpo sufría daños, sino su mente se deterioraba poco a poco. Los bombarderos eran incesantes, día y noche, sumiendo a los soldados en un estado de terror constante, y mejor conocido como el shock de las trincheras, lo que hoy llamaríamos trastorno de estrés postraumático, afectaba a miles, dejándolos incapacitados para volver a la vida normal. La muerte podía llegar en cualquier momento por un francotirador, un proyectil o simplemente una de las enfermedades que estaban al acecho. La vida en las trincheras fue un suplicio físico y mental, un recordatorio brutal de que la guerra moderna, la resistencia, no era solo cuestión de coraje, sino también de pura y desesperada supervivencia. Durante la guerra de trincheras se vieron violaciones de los derechos humanos fundamentales, especialmente el derecho de la vida o la integridad física. Hay que tener muy en claro que durante esta guerra hubieron demasiadas bajas, no solo de soldados, también de prisioneros y de civiles. Los soldados vivían en condiciones insalubres, conviviendo con barro, animales, insectos, provocando enfermedades o incluso la muerte. Pero no solo era eso, sino también los ataques con armas ilegales, las cuales causaban graves lesiones y muertes. También, no solo los soldados se vieron afectados, sino que los prisioneros de guerra también fueron sometidos a condiciones de esclavitud con un trato cruel e inhumano, violando así su derecho a la dignidad. Pero no solamente eran ellos, sino que también la población se vio afectada por el bloqueo naval y la ocupación de territorios, que llevaron a la muerte de miles de civiles, los cuales violaron sus derechos, como el de la libertad, integridad física, dignidad y el de la salud. Durante la Primera Guerra Mundial, no solo los soldados sufrieron en las trincheras. En casa, lejos del frente, los civiles también vivieron tiempos de angustia, miedo y privaciones. La guerra transformó profundamente la vida cotidiana, alternando las rutinas y costumbres y las esperanzas de millones de personas. Las calles de las ciudades europeas estaban llenas de largas colas frente a las tiendas y panaderías. El pan, la carne, la leche y otros alimentos básicos escaseaban. Las familias aprendieron a sobrevivir con raciones mínimas, muchas veces intercambiando objetos o trabajando a cambio de comida. Los mercados parecían vacíos, y conseguir ingredientes para una comida completa se volvía una hazaña. Cada almuerzo o cena se convertía en una pequeña victoria contra el hambre. Las mujeres, que hasta entonces solían ocuparse principalmente de los hogares, salieron en masa a trabajar en fábricas de municiones, en hospitales, oficinas, talleres o campos de cultivo. Fue un cambio social sin precedentes. Las manos que antes bordaban, cocinaban o cuidaban a los niños ahora ensamblaban armas, soldaban piezas metálicas, conducían ambulancias o atendían soldados heridos. Las condiciones laborales eran duras y muchas veces insalubres, con jornadas extensas y riesgos constantes de accidentes o enfermedades. Mientras tanto, el miedo se instaló en cada hogar. Los primeros bombardeos aéreos eran una novedad en esta guerra. Llegaron el conflicto de las ciudades. Las sirenas antiaéreas y el estruendo de las explosiones interrumpían el silencio de la noche.
haciendo que las familias enteras corrieran a refugiarse bajo tierra o en sótanos improvisados. Los niños crecían sabiendo que en cualquier momento debían abandonar sus juegos para esconderse del peligro. Algunos incluso fueron evacuados al campo, lejos de sus padres, con la esperanza de mantenerlos a salvo. La censura también marcaba profundamente la vida diaria. Los periódicos solo publicaban noticias controladas por el gobierno, destinadas a mantener el ánimo alto y evitar el descontento. Hablar mal de la guerra o expresar dudas sobre su propósito era peligroso, o pueda considerarse traición. Aunque las familias enviaban cartas a los soldados, muchas veces eran filtradas, modificadas o simplemente nunca llegaban. Peor aún era recibir un emitido telegrama con la noticia de la muerte de un ser querido en el frente. La vida civil durante la Primera Guerra Mundial fue una guerra paralela, la guerra del hambre, del miedo, del trabajo incansable y de la esperanza eterna. Fue una lucha invisible pero constante, libraba en cocinas, fábricas y refugios. Mientras los soldados combatían en el barro de las trincheras, en casa millones de personas resistían día a día con valentía y esperanza, soñando la llegada de la paz y del regreso de sus seres queridos. Pero entonces, ¿estos derechos se siguen violando en la actualidad? ¿O cómo son las guerras de hoy en día? Bueno, según la ONU, las continuas violaciones de derechos humanos dificultan acercarse a la paz. En la actualidad hay muchos países que siguen en guerras, que siguen lanzando bombardeos, que siguen ejecutando a gente. Sabemos que el número de víctimas civiles es sorprendente. Cada día van sumando más. También sabemos que la mayoría de quienes permanecen en las zonas afectadas por el conflicto son ancianos que no quieren dejar el lugar donde crecieron o que no quieren dejar sus hogares. También sabemos que se duplica el porcentaje de niños y de personas que viven en la pobreza, afectando varios de sus derechos. Y la gente que exige por el respeto a sus derechos humanos, ya que tienen necesidades psicosociales y de salud mental. Gente que exige que sus gobiernos entiendan la magnitud que estos ataques, que estas guerras causan en ellos, esperando que haya una solución respetando cada derecho suyo.